Imagina por un momento que llevas 20 años construyendo una imagen, que el país entero te conoce por un apodo que suena a piropo y a condena al mismo tiempo: el bombón asesino, que ha sido la villana de telenovela que todos amaban odiar, la voz que sonaba en las bodas de los 90, la mujer que parecía tenerlo todo bajo control. Y ahora imagina que un día te enteras, por terceros, de que un juez ya decidió por ti que no vas a ver a tu propio hijo, que no te avisaron, que llevabas 4 meses sin saber de él y nadie tuvo la decencia de decírtelo a la cara. Eso no es un guión de telenovela. Eso le pasó, en la vida real, a Ninel Conde. Y lo contó ella misma, con la voz quebrada, en una entrevista de televisión abierta. Piensa en las estrellas de la época de oro que tanto añoramos, esas actrices que hoy vemos en blanco y negro, y que la memoria colectiva convirtió en diosas intocables. A ellas también las devoró el sistema, solo que en su tiempo no existían las redes sociales para repetir el linchamiento cada 5 minutos. Lo que le pasó a Ninel Conde no es tan distinto de lo que le pasó a tantas mujeres de la pantalla mexicana antes que ella. Cambia el nombre, cambia la década, pero la maquinaria sigue siendo la misma. Hoy no vamos a hablar del personaje. Vamos a hablar de la mujer detrás del maquillaje, de los matrimonios que empezaron con promesas y terminaron en juzgados, del hombre que juró amarla y terminó prófugo de la justicia, y de un silencio que ella guardó durante años mientras la prensa rosa la despedazaba en cada portada. Quédate hasta el final, porque hay un giro en esta historia que muy pocos recuerdan, y que cambia todo lo que creías saber sobre ella. Ninel Herrera Conde nació en Toluca, Estado de México, el 29 de septiembre de 1970. No nació en una mansión ni en una familia de la farándula. Nació como nacen la mayoría de las estrellas de la época de oro que idolatramos, con hambre de algo más grande que su realidad. Desde niña mostró esa inclinación por el escenario que en México se paga con sacrificio antes que con aplausos. Estudió teatro y expresión corporal en el Centro de Arte y Teatro Emilia Carranza. Tomó clases de canto con Sergio Jiménez. Se preparó como se preparaban las verdaderas actrices de esta industria, antes de que todo se volviera improvisación y filtro de redes sociales. En 1995 ganó el concurso Señorita Estado de México. Fue la puerta, la que se abrió para que, poco después, comenzara a trabajar en las 3 grandes televisoras que definieron la televisión en español durante décadas: Televisa, TV Azteca y Univisión. Y aquí es donde el sistema, ese que tú y yo vimos brillar desde la sala de nuestra casa, empezó a moldearla, bajo un mismo rostro. Luz Clarita, Catalina y Sebastián. Besos prohibidos. Nombres que quizás ya no dices en voz alta, pero que si los escuchas, te regresan de inmediato a otra época, a otra televisión, a otra manera de soñar despierto frente a la pantalla. El sistema le dio fama, pero el sistema, como siempre, cobra caro. En 1996, mientras su carrera apenas despegaba, Ninel se casó por primera vez con el actor Ari Telch. De esa unión nació su primera hija, Sofía. El matrimonio duró 2 años, hasta 1998. Y aquí llega el primer giro de esta historia, uno que casi nadie recuerda. Ninel tuvo que renunciar a un proyecto de telenovela y regresar a México porque Ari Telch le puso una demanda por abandono de menor, después de que él no le permitiera llevarse a la niña. Ella misma lo confesó años después, ya sin filtros, en un programa de convivencia con otras figuras del medio. Sus planes de establecerse en Miami se truncaron ahí mismo. La custodia de Sofía terminó quedando con ella, sí, pero el precio fue una guerra legal silenciosa, que la prensa de la época apenas mencionó entre líneas, mientras seguía vendiendo la imagen de la mujer despampanante, que no tenía tiempo para tragedias. Porque así funcionaba, y así sigue funcionando el sistema. Mientras tú ves el brillo, alguien más está pagando la factura en un juzgado. Los años siguientes fueron los de la consagración actoral. Ninel se convirtió en una de las actrices favoritas del público en producciones como Fuego en la Sangre, donde su papel como Rosario Montes le valió una nominación a los premios TV Novelas como Mejor Actriz Coestelar, y sobre todo en Rebelde, donde interpretó a Alma Rey, un papel que la
conectó con una generación completa y la catapultó fuera de México. Y aquí hay algo que conviene señalar, porque encaja de manera casi incómoda con todo lo que vendría después en su vida real. Ninel se convirtió en una de las villanas favoritas de la televisión mexicana. En 2009 protagonizó Mar de Amor interpretando a Catalina, apodada Coral, la antagonista principal de la historia, un papel que también le valió una nominación como Mejor Actriz Antagónica. En 2012 compartió créditos con Fernando Colunga en Porque el amor manda, dando vida a Disco a Paz de la Soledad. En 2017, tras un tiempo alejada de las telenovelas, regresó con En Tierras Salvajes como Carolina Tinoco Cruz, y entre 2018 y 2019 apareció en El Señor de los Cielos como Evelina López. Durante años, el público mexicano se acostumbró a verla mentir, traicionar y manipular en la pantalla, sin sospechar que, puertas afuera del foro de grabación, sería ella quien terminaría acusando y siendo acusada, denunciando y siendo denunciada, en una vida que terminó pareciéndose demasiado al género que la hizo famosa. En paralelo a esos papeles, Ninel construyó una carrera discográfica que muchos olvidan hoy. En 2003 lanzó su primer álbum, homónimo, con un dueto llamado Callados junto al cantante José Manuel Figueroa, con quien además mantuvo una relación sentimental durante varios años. Ese trabajo la llevó, en 2004, hasta una nominación al Grammy Latino como Mejor Álbum Grupero. Ese mismo año participó en la tercera edición de Big Brother Vibe, de donde salió eliminada después de 43 días de encierro, una antesala casi profética de lo que años más tarde volvería a vivir en un reality mucho más grande. En 2005 llegó su segundo disco, La Rebelde, con canciones como Todo conmigo e Ingrato, justo en el año en que su papel en la telenovela Rebelde la catapultaba a nivel internacional. Y entonces, en 2006, llegó el disco que la marcaría para siempre, uno titulado, literalmente, El Bombón Asesino, con una canción homónima de autoría argentina. Ahí nació el apodo que hoy, casi 20 años después, sigue apareciendo en cada titular sobre ella. No fue un mote inventado por la prensa para humillarla, como muchos creen. Fue ella misma, o su equipo, quien lo eligió como nombre de su propio disco. Pero una vez que ese nombre salió al mundo, dejó de pertenecerle. La prensa rosa, siempre hambrienta de etiquetas fáciles, lo convirtió en su identidad completa, en la única lente con la que millones de personas la miraron durante 2 décadas, sin importar cuántos papeles serios interpretara, cuántos discos grabara, cuántas tragedias personales cargara en silencio. Su carrera musical no se detuvo ahí. En 2010 lanzó Libre, con sencillos como Ni un centavo y Mujeriego. En 2011 llegó Ayer y Hoy, un disco de covers en español, además de un EP llamado Hoy tengo ganas de ti. En enero de 2014 condujo, junto al actor William Levy, los premios Lo Nuestro, uno de los escenarios más importantes de la música latina en Estados Unidos. Ese mismo año renovó su carrera actoral con una alianza con el productor Alejandro Gou, mientras, en su vida personal, comenzaba a gestarse la relación con Giovanni Medina, que terminaría por convertirse en el episodio más doloroso de toda su historia. Con los años, Ninel entendió algo que muy pocas figuras de su generación supieron entender a tiempo: que la fama, si quieres que dure, tienes que reinventarla constantemente. Fue conductora del programa Desmadruga 2 en Televisa desde 2007. Compitió en Mira quién baila, demostrando una faceta física y disciplinada, que contrastaba con la imagen ligera que la prensa rosa insistía en venderle al público. Cada uno de esos proyectos era, en el fondo, una manera de decirle al país: soy más que un apodo, soy más que un escote en la portada de Diario de la Fama o de TV Novelas. Pero el país, ocupado en consumir el escándalo, casi nunca quiso escuchar ese mensaje. Todo indicaba que la historia sería, de ahí en adelante, una historia de éxito sin fisuras. Pero el 10 de abril de 2008 llegó la primera tragedia real, la que no tuvo nada que ver con reflectores ni con contratos. Su madre, Mirna,
Murió de cáncer. No hay guión de traición en esto, solo dolor puro, el mismo que cualquiera de nosotros ha sentido al perder a quien nos dio la vida. Ninel creó, en su honor, la Fundación Mirna Conde, dedicada a la lucha contra esa enfermedad. Y aquí quiero que hagas una pausa conmigo. Mientras las revistas seguían dedicando páginas enteras a sus escotes y a sus romances, muy pocas se detuvieron a contar que, detrás de esa sonrisa perfecta para cámara, había una hija enterrando a su madre. Piensa en cuántas veces has visto a una figura pública sonreír en una alfombra roja, el mismo mes en que enterró a alguien que amaba. Piensa en cuánto entrenamiento hace falta para sostener esa máscara frente a un fotógrafo, sabiendo que cualquier gesto de debilidad se convertirá en portada al día siguiente. Eso también es una forma de traición, la que la industria le exige a sus estrellas, obligándolas a vender alegría incluso cuando por dentro cargan un duelo que no han terminado de procesar. Ese es el primer silencio del que hablamos hoy. No un silencio por miedo, sino un silencio impuesto por una industria que solo tiene espacio para el escándalo, nunca para el duelo. En 2007, un año antes de esa pérdida, Ninel había vuelto a casarse. Esta vez con el empresario mexicano Juan Cepeda. Con él, la actriz se convirtió al cristianismo, algo que ella misma ha mencionado como un giro personal importante en esa etapa de su vida. El matrimonio duró 7 años, los más largos de toda su vida sentimental, y terminó, en 2014, de una manera que ninguna revista pudo suavizar. Ella lo denunció ante las autoridades acusándolo de fraude, de haberle robado $250,000. Él respondió acusándola de infidelidad reiterada. Ninguno de los dos salió bien parado de esa historia. Y el público, como siempre, se quedó solo con los titulares, sin saber jamás la versión completa de lo que ocurrió puertas adentro. 7 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para construir una vida entera con alguien, para aprender sus costumbres, para creer que ya conoces todos sus rincones. Y aún así, al final, ninguno de los dos pudo asegurar frente a un juez que conocía realmente al otro. Eso es lo que casi nunca cuentan las revistas de espectáculos. Que detrás de cada divorcio mediático hay una pregunta mucho más incómoda que el simple ¿quién tuvo la culpa? Y es la pregunta de a quién creíamos estar amando realmente. Aquí es donde la historia empieza a acelerar, y donde comienza el tramo más doloroso de todo lo que vamos a contarte hoy. En 2013, mientras su matrimonio con Cepeda aún no terminaba de manera oficial, Ninel comenzó una relación con el empresario Giovanni Medina. La mantuvieron en discreción al principio, quizás porque ella sabía exactamente lo que el sistema le haría si se enteraba antes de tiempo. En enero de 2014 hicieron pública la relación. Poco después llegó el anuncio de un embarazo. El 21 de octubre de ese mismo año nació Emmanuel, su segundo hijo. La luna de miel, como en tantas historias que hemos contado en este espacio, no duró. En 2016 llegó la separación entre acusaciones cruzadas de violencia física y psicológica por parte de él, según lo que la propia Ninel denunció ante las autoridades de la Ciudad de México. Desde 2017 comenzó una guerra legal y mediática por la custodia de Emmanuel, que se extendería durante años, y que se convertiría en el episodio más oscuro de toda su vida pública. Escúchame bien esta parte, porque es el corazón de todo lo que hoy queríamos contarte. En abril de 2020, en plena pandemia, Emmanuel salió de fin de semana con su padre, y ya no regresó. Giovanni Medina argumentó ante el juzgado que el entorno en el que vivía el niño con su madre no era el adecuado. Presentó, según se supo después, más de 40 argumentos distintos para solicitar la custodia total. Uno de ellos, dijo él mismo en entrevistas, tenía que ver con una persona en particular dentro del círculo cercano de Ninel. Y en agosto de ese mismo año, ella reveló algo que todavía hoy resulta difícil de digerir. Ni siquiera fue notificada de la decisión judicial que le otorgó la custodia provisional a Medina. Llevaba 4 meses sin ver a su hijo y se enteró de la resolución del juzgado, como te enteras de una traición,
tarde, de rebote, por boca de otros. ¿Te imaginas el silencio de esas noches? No el silencio elegante de una diva que prefiere no dar declaraciones. El otro silencio, el de una madre que no sabe si volverá a abrazar a su hijo, mientras afuera de su casa los reporteros esperan una frase que puedan convertir en portada. Ninel intentó todo. Incluso pidió audiencia con el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, buscando ayuda para su caso. No la recibió. En 2021, Giovanni Medina obtuvo la custodia total del menor, y a partir de ese momento Ninel solo pudo ver a su hijo bajo un régimen de visitas restringido, como cualquier persona ajena a la que la justicia le pone condiciones para acercarse a lo que más ama. Y aquí, justo aquí, es donde entra el segundo hombre que cambiaría para siempre la manera en que el país la vería: Larry Ramos. Ninel conoció al empresario colombiano en medio de esa tormenta legal. Se comprometieron, y el anillo que ella mostró con orgullo en televisión se convirtió, sin que ella lo supiera todavía, en la prueba número 41 en contra suya. Porque mientras la relación avanzaba, comenzaron a circular denuncias contra Larry Ramos por presunto fraude millonario, señalado incluso de estafar a otras figuras públicas como Alejandra Guzmán, y vinculado a investigaciones que, según se reportó, incluían a la justicia de Estados Unidos, con acusaciones que podían representarle hasta 120 años de prisión. Ninel se casó con él de todas formas, en octubre de 2020. Fue su tercer matrimonio. La alcaldía de la Ciudad de México canceló el salón donde iba a celebrarse la boda por las restricciones sanitarias de la pandemia, y ella terminó casándose de blanco, con velo, en la casa de una amiga, en medio de vecinos molestos por el escándalo y una nube de reporteros afuera. En una entrevista de esos días dijo algo que hoy suena casi profético: que confiaba en él a ciegas, que cuando conoces la realidad de una persona es difícil que te quiebren los rumores. Giovanni Medina no tardó en usar esa boda como munición legal. Declaró públicamente que la decisión de Ninel de casarse con Larry Ramos solo fortalecía su demanda por la custodia definitiva. Y en 2021, cuando el juzgado falló a su favor, fue todavía más lejos frente a las cámaras. Dijo que Ninel había decidido ir por su esposo antes que por su hijo, que esa decisión creaba, en sus palabras, pruebas contundentes de que el mejor lugar para el niño era lejos de esas circunstancias. Piénsalo un momento. Un hombre que la había amado, o que al menos alguna vez lo dijo, usando el amor de ella hacia otra persona como arma para arrebatarle a su hijo frente a las cámaras de toda la televisión mexicana. Llámalo como quieras. Nosotros, en este espacio, no tenemos problema en llamarlo despiadado. El matrimonio con Larry Ramos, el que le costó la relación con su hijo, terminó de la peor manera posible. Él, prófugo de la justicia, según ha recordado la propia Ninel en entrevistas posteriores, describiendo aquella etapa como una de las relaciones más escandalosas de toda su vida. El hombre por el que ella había arriesgado todo terminó huyendo, dejándola sola frente al juicio público que ya la había condenado, antes de que un solo juez dictara sentencia sobre su persona. Y aquí conviene detenernos un momento, porque el nombre de Larry Ramos no era menor en ese círculo de escándalos. Se le vinculó públicamente con el entorno del pastor Guillermo Maldonado, y trascendió que empresarios colombianos lo señalaban abiertamente como estafador, con varias demandas ya interpuestas en su contra, antes incluso de que la boda con Ninel se celebrara. Ella lo sabía. Lo dijo en cámara, con esa mezcla de fe y desafío que tanto la caracteriza, que confiaba en él a ciegas, que las críticas no la iban a hacer tambalear. Hoy, con la distancia que da el tiempo, esa frase suena menos a fortaleza y más a la definición exacta de lo que significa amar, sin poder ver lo que todos los demás ya estaban viendo. Y aquí está el dato que casi nadie recuerda, el que le da su verdadero peso a esta historia. No fue solamente que perdiera la custodia de Emanuel. Fue que, años antes, con su primera hija, Sofía, también había atravesado un litigio parecido.
también por causa de un padre que usó los juzgados como arma. 2 veces en su vida. Ninel Conde tuvo que pelear en tribunales por el derecho a estar cerca de sus propios hijos. 2 veces la farándula mexicana convirtió su maternidad en materia de entretenimiento. Y las 2 veces, mientras el país se entretenía con los memes y los apodos, ella cargaba en privado con un dolor que ningún titular fue capaz de nombrar con honestidad. Con el tiempo, la historia encontró algo parecido a una tregua. En 2022, Ninel y Giovanni Medina llegaron a un acuerdo. La custodia de Emanuel se compartiría, 15 días con cada uno, un arreglo que se ha ido ajustando según las ocupaciones de ambos. Medina, según ha declarado públicamente, ha dicho que apoyará a su exesposa en todo lo que beneficie al niño. No hay, en esta parte de la historia, un villano absoluto ni una víctima absoluta. Hay 2 personas que convirtieron el amor de un hijo en un campo de batalla, y un país entero que vio el combate en primera fila, aplaudiendo cada golpe como si fuera un capítulo más de una telenovela, de las que ella misma protagonizó durante años. Ninel ha seguido adelante. Pero antes de cerrar esta historia, tenemos que hablar de lo más reciente, de lo que pasó apenas el año pasado, porque ahí, frente a las cámaras de un reality, el país volvió a ver a la misma mujer enfrentando la misma maquinaria de siempre. En 2025, Ninel entró a la Casa de los Famosos México, la tercera temporada del formato que Televisa y Endemol convirtieron en el fenómeno más comentado de la televisión mexicana. Desde la primera semana, la producción la puso a prueba. Fue nominada casi de inmediato. Y se salvó de la eliminación solo gracias al voto de otra habitante, la comediante Mariana Botas. Fue una advertencia temprana de que su paso por esa casa no iba a ser tranquilo. Y no lo fue. El conflicto que definiría su estancia llegó durante una dinámica de presupuesto semanal, cuando el actor Alexis Ayala le dijo a otra participante, Elaine Haro, la palabra «quítate». Ninel no se quedó callada. Lo acusó, delante de todos, de violencia verbal y llevó la discusión al terreno del feminismo y la violencia contra la mujer. Ayala se defendió. Dijo que la situación no ameritaba semejante acusación y la casa entera se dividió. Para hacerlo todavía más confuso, durante ese mismo enfrentamiento, hubo una falla en el mecanismo de la prueba, un botón que no funcionó como debía, y varios de sus propios compañeros insinuaron, sin decirlo del todo, que había sido ella quien lo soltó a propósito. Nunca quedó del todo claro qué fue error de producción y qué fue estrategia. Así es este tipo de programas. La duda misma se convierte en parte del espectáculo. A pesar de la tormenta, Ninel ganó una prueba de liderazgo que le dio inmunidad y acceso a la suite, donde convivió una semana con Dalila Polanco. Por un momento pareció que iba a sobrevivir al escándalo, como sobrevivió tantas veces antes a los escándalos de la prensa rosa. Pero el domingo 17 de agosto de 2025 se convirtió en la tercera eliminada de la temporada, en una de las galas más tensas que se recuerdan, mientras Mar Contreras, su rival más directa dentro de la casa, regresaba a la competencia esa misma noche. Lo que vino después fue, otra vez, puro escándalo. Al abrirse la puerta de salida, las cámaras captaron un gesto de sorpresa y molestia en su rostro, muy distinto al de alguien que sale por voluntad propia. Sin embargo, días más tarde, desde Miami, ella misma grabó un video asegurando que no había sido eliminada, que fue ella quien decidió irse. Las redes sociales no le creyeron. Alguien que pide salir, sale feliz. Le respondieron miles de comentarios. La producción, por su parte, y la propia conductora Galilea Montijo, desmintieron cualquier fraude o intervención externa. La decisión, insistieron, había sido enteramente del público. Hubo más. Los eliminados que salieron antes que ella, Olivia Collins y Adrián Dimonte, organizaron una reunión pública para celebrar abiertamente su salida y el regreso de Mar Contreras.
Un festejo que se viralizó y que deja claro cuánto rencor había acumulado ya en su contra dentro de ese círculo. Y trascendió, además, que rompió el protocolo de aislamiento de 24 horas que la producción exige a quienes abandonan el reality. Ese periodo sin contacto externo ni redes sociales que otros exparticipantes sí cumplieron. Se dijo que su representante gestionó una excepción para proteger su imagen pública. Semanas después, ya con más calma, Ninel reveló algo que le dio otra dimensión a toda esa salida. Contó que salió de la casa en estado de shock, con un diagnóstico de depresión moderada, y que la producción le permitió ausentarse una semana completa de las transmisiones para atender su salud emocional. Reconoció, además, que su enfrentamiento con Alexis Ayala había sido un error, aunque dijo no poder controlar lo que ella misma describió como su instinto de madre protectora. Ahí está, otra vez, el mismo patrón que hemos visto a lo largo de toda esta historia. Una mujer que defiende lo que cree justo, que paga el precio frente a las cámaras, y que después, ya lejos de los reflectores, tiene que reconstruirse en silencio, con una psicóloga, con un diagnóstico, con una semana de ausencia que el público interpretó como todo menos lo que realmente era. Agotamiento. Piensa en cuánto tiempo tuvo que pasar para que una mujer pudiera contar su propia historia sin que un abogado la convirtiera en evidencia, o sin que millones de comentarios en redes sociales decidieran, sin saber nada de shocks ni diagnósticos, que todo era puro teatro. Piensa en cuántas mujeres, hoy mismo, guardan silencio por esa misma razón, no por vergüenza, sino por estrategia legal, o simplemente por instinto de supervivencia. Ese es el tipo de silencio que la época de oro nunca nos enseñó a reconocer, porque en aquellas películas y telenovelas de antes, las mujeres sufrían en close-up, con música de fondo, nunca en un expediente judicial de 40 fojas, ni en la cabina giratoria de un reality show. Quizás ese es el verdadero final de esta historia. No hay un karma limpio, de esos que a la audiencia le gusta ver caer sobre el villano de turno. Hay, en cambio, algo más incómodo y más humano. Una mujer que construyó su fama sobre un apodo que la reducía a un cuerpo, que pagó ese éxito con 2 batallas legales por sus propios hijos, que confió en hombres que terminaron acusados de fraude, de violencia o de abandono, y que aún así, terminó siendo ella quien tuvo que reconstruirse en público, una y otra vez, frente a un país que prefería el escándalo a la compasión. La próxima vez que veas su nombre en una portada, que leas ese apodo que la sigue persiguiendo desde hace casi 20 años, piensa en lo que hoy aprendiste. Piensa en la mujer que no fue notificada de que perdía a su hijo. Piensa en la actriz que tuvo que renunciar a un contrato para pelear por su primera hija. Piensa en todos los silencios que la industria le impuso mientras vendía su imagen como espectáculo. Porque al final, la verdadera traición de esta historia no fue un solo hombre, ni un solo matrimonio fallido. Fue un sistema entero que aprendió a lucrar con el dolor ajeno, y que sigue haciéndolo, cada vez que uno de nosotros comparte un titular sin preguntarse qué hay detrás. Esa es la verdad que nadie te contó completa, y ahora ya la conoces tú.